El uso de la voz a la licenciada María del Carmen Morales Vogel. Ella es directora de Servicios Educativos de DIF estatal, quien fungirá como moderadora. Muy buenas tardes, es un verdadero gusto para mí dar la bienvenida y presentar en este 5º Congreso Internacional de Familia a la licenciada Alison Lane, para quien les pediría que le brindemos un caluroso aplauso. Alison es británica, es especialista en temas de protección y cuidado infantil, así como en programas educativos terapéuticos para niñas, niños, jóvenes y familias marginadas afectadas por la violencia familiar. Desde 1994 es directora general de la Fundación Juconi AC, institución cuya visión es ser una organización de aprendizaje y enseñanza que aporta soluciones para la formación de niñas y niños y familias y comunidades seguras. También es fundadora del Centro Juconi de Apoyo Técnico desde 2003, para compartir conocimientos con otras organizaciones y programas dirigidos a niñas y niños afectados por la violencia. Entre otras actividades que desempeña, Alison a favor de la infancia y familia, se encuentra a ser miembro de la mesa directiva de la Alianza Mundial Family for Every Child y representa a Family for Every Child en el comité técnico de la Better Care Network. Alison el día de hoy nos impartirá la conferencia de la violencia a la protección y nos da mucho gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Ya con hambre, ¿verdad? Lo siento, no sé si es peor estar justo antes de la comida o después, pero esperamos que ya todos aguantamos. Entonces, muchas gracias por la presentación y también quiero agradecer a UNICEF por haberme propuesto al Sistema DIF Nacional y muchísimas gracias al Sistema DIF Nacional por aceptar esa propuesta. Es un gran gusto estar con una audiencia tan conocedora, pero a la vez genera nervios. Entonces, yo hoy quiero hablarles de las familias más marginadas, las familias más excluidas, las familias que viven con problemas complejos, de que por donde lo vemos parece que no hay salida. ¿Y cómo podemos llegar a esas familias y ayudarles? Y en eso, una de las cosas que voy a proponer es que el trabajo terapéutico con estas familias, un trabajo intensivo y a largo plazo que toma lugar en el hogar de la familia, es esencial para ayudar a estas familias en particular. Entonces, estoy hablando de las familias que no pueden o no tengan la capacidad de cumplir o proveer las funciones familiares de bienestar descrito por la doctora Carolina Montero, que ya una excelente ponencia con muchísimas información ahí para ayudar a familias. Pero mi discurso dice que hay un grupo de familias, hay un nivel en que algunas familias viven que necesitan un apoyo más antes de poder aprovechar de muchos otros tipos de programas y de apoyos que existen. Entonces, para hacerlo, déjame ver la tecnología. Ya. ¿No? ¿Podrían, por favor? Ya. Entonces, ya quiero presentarles a Gerardo. Esta es una foto de Gerardo, obviamente no es su nombre real, cuando estaba en la secundaria. Pero nosotros conocimos a Gerardo. Cambia y luego regresa. Ya.
Nosotros cambiamos, conocimos a Gerardo en la calle y habíamos empezado a trabajar con él en la calle. Tenía 12 años cuando lo conocimos, era muy metido en la droga, específicamente inhalantes. Pero esta es una foto de sus amigos. Gerardo no está acá porque un tiempo antes ya había sido agarrado por la policía porque era una parte de una banda que robaba autopartes. Y ya lo llevaron al Consejo Tutelar, estoy hablando desde unos años para atrás, más o menos ahí por 2005, en donde ya cuando el Consejo Tutelar para menores infractores todavía existía y ya Gerardo fue llevado ahí. Entonces nosotros trabajamos con Gerardo y varios otros con ese perfil de calle y involucramiento con la ley y la delincuencia dentro del Consejo Tutelar, y después de un tiempo Gerardo fue dado de baja con libertad condicional y vino a vivir en la Casa Juconi. La Casa Juconi es una casa hogar para 20 niños, todos con trayectorias como Gerardo, y provee un programa educativo terapéutico intensivo con el objetivo de ayudar a estos niños a regresar, a reintegrarse con sus familias. Entonces, antes de hablar un poquito más del caso de Gerardo y el trabajo que hicimos con él y su familia, quiero hablar un poco de cómo entendemos la situación de Gerardo. ¿Y dónde vemos los raíces o dónde identificamos que están los raíces de la violencia que se reveló más y más en la vida de Gerardo hasta llevarlo al detenimiento, ¿no? Entonces, para los que conocen teoría de apego, y creo que va a ser la mayoría, no es ninguna novedad, las relaciones, sobre todo en la infancia temprano, es lo que determinan las conductas que tenemos. Si recibimos muy buen trato y todas las atenciones adecuadas, todas las atenciones a la altura con nuestras necesidades, pues desarrollamos conductas en acorde a esa atención, porque aprendemos a través de la experiencia. Este es un punto a que voy a regresar en varios momentos. Entonces, las conductas luego nos llevan a los resultados en la vida. Entonces, si imaginamos un bebé que nace en una familia en donde han estado esperando a este bebé con mucha emoción y muchas ganas, y hay mucha atención para el bebé, cuando el bebé llora, hay adultos responsables tratando de descifrar esa comunicación y tratando de responder adecuadamente a esas necesidades, ¿no? Ya podemos decir que muy probablemente ese niño o niña crece con autoestima, crece sintiendo seguro, creciendo sabiendo de que tienen injerencia en el mundo. Ese bebé pronto va a agarrar la idea de que cuando yo lloro, algo sucede. Entonces ya lo que yo hago influye en el mundo, ¿no? Y recibo una respuesta. Entonces, cuando ese niño o niña empieza en el kinder, uno de los tests más grandes que hay en la vida, porque es la primera vez generalmente que vamos saliendo del ámbito de la familia y todo lo que conocemos, es una situación de alto estrés para la niña o el niño, pero el niño o niña que ha tenido los cuidados, las relaciones adecuadas en casa, va a poder modular su estrés, va a poder modular sus emociones y ya en poquito tiempo, obviamente todos van a estar muy angustiados, etcétera, en esa situación, pero pronto va a poder manejarse adecuadamente y va a poder ya adaptarse a su nuevo ambiente, ¿no? Entonces, ya los resultados para ese niño o niña
va a ser una niña que va a poder poner atención a la maestra, va a poder esperar para ir a jugar, etcétera, etcétera. Va a tener cierto nivel de autocontrol para adaptarse a ese ambiente. Pero si pensamos en el niño, y podemos pensar en Gerardo, ya que nace en una familia donde hay una madre muy joven, sin los ingresos necesarios para darle de comer, sin ya la capacidad y las habilidades de responderle, y peor que eso, muchos gritos y sombrerazos a su alrededor, y mucho de que ya la forma de enseñarle al bebé a no llorar es de ignorarlo. Es un bebé que crece con un cerebro ya estructurado de otra forma, un cerebro probablemente o posiblemente estructurado para pensar: yo no soy nada importante, yo no tengo injerencia en el mundo, lo que yo hago no tiene impacto. Entonces ya podemos imaginar de ese niño o niña llegando al kinder, al preescolar, y la situación igual de estresante, pero este niño con la actitud de que yo tengo que protegerme porque este es aún más violento de donde vengo y ahorita de donde van a venir las amenazas, con poca capacidad de autocontrol, de cuidarse y de calmarse, ¿no? Y de ahí empiezan los problemas, porque este es un niño, estamos pensando en un caso, un niño, niña o niña, que va a tener dificultades para hacerle caso a la maestra, que ya va a ser excluido por parte de sus compañeros, ¿no? Que no van a querer que esté agresivo, que esté malhumorado, participa con ellos. Entonces de ahí empieza la exclusión y ahí empezamos a ver los resultados, el tipo de resultados, buenos o negativos en la vida, ¿no? Porque todos sabemos que un niño, los estudios nos dicen que un niño o niña que termina la primaria a lo largo de su vida va a ganar 2 veces más que una niña o niña que no termina la primaria. Entonces desde ahí se empieza a marcar las injusticias y los resultados que puede lograr alguien, ¿no? Y sobre todo que estamos hablando de acá de conductas que afectan la capacidad de hacer relaciones, buenas relaciones, ¿no? Entonces, ahí se ve, todavía no, ahí se ve el ciclo de violencia en que nació Gerardo, el ciclo de exclusión, ¿no? Y estos 2 ciclos muy poderosos interactuándose para llevarse más y más abajo hasta llegar a la calle y luego a la cárcel juvenil, ¿no? Entonces, resultados sumamente negativos. Visto de otra forma, y a mí me gusta este ciclo porque manteniendo en mente de que todos aprendemos a través de la experiencia y claro, sí podemos cambiarnos y no necesariamente todo estamos ya marcados, no es un hecho al 100%. Pero requiere muchísimo para poder cambiar a uno mismo sin ayuda, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya creciendo, sobre todo como adultos jóvenes, antes de tener familia decíamos, o cuando éramos niños decíamos, yo jamás voy a hacer eso que está haciendo mi mamá o mi papá ahorita? Y una vez que somos mamás o papás, ya nos encontramos escuchando las mismas palabras saliendo de nuestras bocas, ¿no? Porque aprendemos a través de la experiencia. Entonces, acá lo interesante de este ciclo es pensar con familias con dificultades complejos, ¿dónde vamos a poder intervenir más eficazmente y cómo, ¿no? Porque uno de los grandes retos con familias con este perfil es cómo hallar con ellos, cómo llegar a ellos, ¿no? Generalmente o demasiado frecuentemente estamos ya estas familias están surgiendo, digamos, a la visibilidad, están siendo visibilizados cuando están con la PGJ, ¿no?
ya han sido expulsados de la escuela, la sociedad se deshace de ellos, las dificultades que generan durante un tiempo, pero ya luego resurgen. Entonces, ¿dónde y cómo para intervenir con familias con este perfil? Y una de las cosas, porque sí, en varios países se hace el argumento de que estos son los que están más abajo. Entonces, siempre o frecuentemente en la política pública es, híjole, antes de llegar con ellos, ayudamos a los que son aparentemente un poquito más fáciles de ayudar. No nos va a costar tanto. Entonces, ya quiero mostrarles, quizás lo conocen, es un estudio sobre experiencias adversas en la niñez llevado por 2 médicos de los Estados Unidos. Y estos 2 médicos se asustaron viendo de que la cantidad de personas que no, después de haber tenido un ataque al corazón, que casi fue fatal, vieron que solo el 15% tenían la capacidad de cambiar su estilo de vida para evitar el riesgo de un ataque en el futuro próximo. Solo el 15%. Entonces dijeron, pero ¿cómo es esto? Estas personas casi murieron. ¿El susto no fue suficiente? Pues no. Entonces empezaron a pensar en ese estilo de vida y las cosas que estas personas que estaban haciendo y que estaban poniendo su vida en riesgo. Hicieron un estudio de 17,000 personas de clase media, 62% mayores de 50 y 72 con estudios superiores en los Estados Unidos. Pero 17,000 personas es un estudio bastante grande. Y lo que hicieron fue aplicarles un cuestionario bastante sencillo. El primer estudio actualmente lo siguen haciendo, actualmente son 10 experiencias adversas, pero en el primer estudio fueron 9, y lo que tenían que hacer es palomear cuáles de esas cosas habían experimentado durante su niñez. Entonces ya creo que su acento para leerlo es un poco mejor que el mío. Entonces, y cuando vieron los resultados se cayeron de espalda, porque vieron que solamente el 50% de las personas que participaron no tenían ninguna experiencia adversa. Y el número de mujeres que habían tenido experiencias adversas era mayor que el número de hombres. Pero ya el 25% tenían 2 experiencias adversas y el 16% tenían 4, ¿no? Y hay una correlación. Una vez que tienes uno, hay una probabilidad mayor de que tengas otra experiencia adversa, ¿no? Y lo que hicieron fue ya ver la correlación entre estas experiencias, el número de experiencias adversas y su situación de vida. Entonces encontraron de que con una experiencia adversa había mucho mayor probabilidad de meterse en alcoholismo, drogadicción, violencia entre pareja, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, etc. Pero la información o los resultados para los que tienen 4 experiencias adversas versus ninguna fueron realmente apabulantes. 4 veces más propensas a contraer una de las 5 enfermedades cardiovasculares o de pulmón más graves, 4 veces más propensa a la depresión, 9 a 13 veces más propensa a suicidarse. Hay una listota. Básicamente, este fue del primer estudio y ha sido replicado en muchas diferentes partes y de diferentes formas, realmente mostrando la fuerte correlación que hay entre el maltrato infantil o estas experiencias adversas y los resultados en la vida, ¿no? Y, por ejemplo,
un hombre con 6 experiencias adversas, 4.600% más propensa de inyectar droga en la vida. O sea, son realmente cifras tremendas, ¿no? Y lo que deducieron de este estudio es esta pirámide donde empezamos con la concepción y luego las experiencias adversas en la niñez y el desarrollo cerebral afectados, porque sabemos hoy en día hay muchísima información de parte de la neurociencia acerca de el impacto que tiene el estrés tóxico, el estrés extremo, digamos, el estrés generado por la violencia familiar en particular en la construcción del cerebro. Acá se ve de que en un cerebro normal, ahí se ve la cantidad de conexiones neurológicas que hay. Esas conexiones no se dan en una persona, sobre todo un niño, estamos hablando de bebés, de infantes, niños y niñas, que crecen en hogares donde hay tensión, donde hay miedo, donde hay violencia, ¿no? Entonces, desde la construcción física mismo del cerebro están afectados, ¿no? Y eso es lo que, y acá hay uno que muestra, por cierto, ahí está en inglés el Center on the Developing Child, Harvard University, pero si lo buscan en internet, tienen muchos materiales disponibles en español, mucho, incluyendo videos padrísimos, etc. Este es un trabajo por parte del Child Trauma Academy, que también tienen muchos materiales en español. Entonces acá es un trabajo hecho con niños que estaban en instituciones desde muy pequeños en Rumania, y muestra el lado izquierdo se muestra un corte de un cerebro sano de un niña de 3 años, y el lado derecho se muestra el del niña que estuvo desde nacimiento en una institución, y se ve que es 30% más pequeño y que tiene las partes negras que están ya, eso indica que están llenos de líquido cerebral. Entonces ahí ya el tejido cerebral está muerto, ¿no? Entonces se ve que hay áreas mucho más muertas, y el área blanco alrededor, que es el cortejo externo, que es donde ya se computa, digamos, las funciones sofisticadas del cerebro, está muy reducido en comparación con el cerebro sano, ¿no? Entonces, existe la evidencia contundente que muestra de que experiencias adversas tergiversan el desarrollo del cerebro, y eso conlleva a disfunción social, emocional y cognitivo, el eslabón de conductas que vemos. Estas personas tienen que buscar alguna forma de compensar y de manejar ese miedo, esa tensión, esas agresiones que reciben, ¿no? Entonces, eso generalmente les llevan a formas, porque ya sus experiencias no son positivas, entonces tampoco sus formas de manejar esas experiencias son positivas. No tienen esos modelos positivos de donde agarrar el cómo. Entonces esto ya conlleva, en la siguiente parte de naranja, a comportamientos de riesgo para la salud, como manejar esas angustias a través de fumar, a través de tomar, a través de, odio decirlo, demasiado chocolate en algunos casos. Entonces, o a través de, cuando son adolescentes, buscar conductas de alto riesgo que les ayuda a manejar las tensiones que traen adentro. Entonces se meten en la droga, se meten en la delincuencia, se meten en la promiscuidad, por muchas razones, pero ahí están las conductas nocivas, tanto para ellos como para otros, ¿no? Y en el caso de su salud, hay enfermedades, discapacidades, problemas sociales y la muerte temprana,
¿no? Y esto, si traspasamos esta información al caso de Gerardo, acá vemos el genograma o la familiograma de Gerardo. Entonces, acá, espero que lo pueden ver, el cuadrito azul, mano izquierda, es Gerardo. Entonces, ahí, mano derecha, el círculo rosa es su mamá, doña Mónica. Y la familia de doña Mónica se representa allá arriba, ¿no? El círculo lado derecho es la mamá de doña Mónica, la abuela materna de Gerardo, ¿no? Y ahí se ve su papá y los otros cuadros ahí son sus padrastros o las otras parejas de su mamá. Entonces ahí podemos empezar a ver claramente la transmisión intergeneracional de la violencia. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de la experiencia. Entonces, si vemos a doña Mónica, ella fue regalada, cuando tenía 7 años, fue regalada a otra familiar para hacer su apoyo doméstico. Entonces, jamás fue a la escuela y sus condiciones de vida fueron bastante duros e incluso hubo abuso sexual. Si vemos en el círculo de abajo, la de al lado derecho de Gerardo, ahí vemos su hermana Mónica. No está incluido dentro de esa línea rosa, porque dentro de la línea rosa son todas las personas que viven, que cohabitan, que viven juntos. Mónica, Gerardo estaba fuera porque estaba en calle y luego en el consejo tutelar. Mónica está fuera porque fue regalada cuando tenía 6 años. Se lleva el nombre de su mamá y le pasó lo mismo que a su mamá. Los números representan las experiencias, ¿se acuerdan? Las experiencias adversas tenían números, entonces los números en los rectángulos representan las diferentes experiencias adversas a que fueron víctimas, ¿no? Y el número en el círculo es el total de experiencias adversas, ¿no? Entonces, en el caso de la abuela materna, 8, la mamá, 8 experiencias adversas, y vemos los hermanitos de Gerardo, que tienen ahí, creo que son entre 3 y 10 años, una cosa así, y ya a esa corta edad ya han experimentado 7 de las experiencias adversas en esa lista, ¿no? Entonces, como mencioné, la mamá, doña Mónica, jamás fue a la escuela, se embarazó a los 13 años y regresó con su mamá. Su papá falleció de cirrosis del riñón, o sea, de alcoholismo. Su hermano se ve que tiene cruz, su hermano falleció en una pelea cuando era joven, un adulto joven, y el padrastro que vivía en la casa cuando ella regresó embarazada, él ya después muere en la cárcel. El papá de Gerardo está en la cárcel. Cuando conocemos a Gerardo, su papá está en la cárcel por venta de drogas. Como mencioné, Gerardo tenía 12 años, solo tenía segundo de primaria cumplido y estaba usando alcohol e inhalantes. Entonces, en la casa Juconi, Gerardo empieza a recibir un programa educativo terapéutico intensivo, incluyendo todos los elementos que se ven acá. Y nosotros argumentaríamos de que para un niño que ha tenido las experiencias de Gerardo, imagínense, nosotros lo conocimos a los 12 años, y sí es cierto que aprendemos a través de las experiencias. Él había tenido 12 años de puras experiencias adversas. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos y qué tipo de ambiente necesitamos para darle vuelta por completo a esa situación? Entonces, lo importante es darle experiencias sistémicas, continuas, que
o sea, todos los minutos del día que contraponen a sus experiencias hasta ahorita. Entonces, la calidad de las relaciones que tenemos que ofrecer es totalmente distinta. Tienen que ser relaciones basadas en el no juzgar, en el respeto completo, en el empoderamiento, etc. Entonces, Gerardo estaba en la casa Jukoni, pero ¿qué de su familia? Y realmente es en esto que quiero enfocarme. Acá hay una foto de la terapeuta familiar de Jukoni, lado derecho, y la abuela de Gerardo, contando su historia. Y nosotros tardamos bastante en entender lo que teníamos que hacer con la familia. Pasamos, bueno, es demasiado vergonzoso decir cuánto tiempo pasamos yendo a visitar a estas familias en sus hogares, tratando de decirles qué hacer, tratando de educarles en qué hacer, ¿no? Ya ayudándoles a limpiar sus casas, a poner las cosas en orden. Y cada vez regresando la semana siguiente, encontrando las mismas cosas que la semana anterior, ¿no? Entonces, finalmente, cuando empezamos a escuchar, es cuando empezamos a coleccionar algunas de las historias de estas mujeres, que se nos cayó el 20. Estas mamás no tiene caso pedirles o decirles qué deben de estar haciendo como mamá, porque jamás lo han experimentado. No saben cómo se siente tener a alguien que realmente te toma en cuenta, que te tiene en mente, que aunque estés o no estés, esa persona está pensando en ti. Y esa es la base de la construcción de la autoestima en el ser. Es realmente saber que existes para el otro, existes en la mente del otro. Y difícilmente puedes construir un ser ya sin haber tenido esa experiencia. Entonces nos dimos cuenta que teníamos nosotros que darles a estas mamás la experiencia de tener lo que se llama una mamá suficientemente buena, ¿no? Alguien que te acepta incondicionalmente. Eso no quiere decir que no pones límites, que no marcas las cosas o no nombras las cosas que no te gustan, pero de que no juzgas a la persona cuando lo haces, entiendes por qué las cosas se hizo así, asado, etc. Entonces, respeto, que genuinamente te valoran, que ya mencioné la parte de no juzgar, ¿no? De mantener en mente. Y aquí viene la parte del servicio, tiene que ser intensivo. Esto no se puede hacer viendo a la persona una vez al mes. Este es un proceso que ya cuando realmente estamos en la parte intensiva de ayudar a estas personas, ya nosotros lo hacemos idóneamente, podría ser más, con una visita a toda la familia, porque esta relación se tiene que dar a toda la familia, en su hogar. Y esa es parte clave, y voy a regresar a por qué es tan clave. Se tiene que dar esa relación a todos los miembros de la familia, hasta que ya lo han aprovechado, lo han tenido suficiente, y aguas, sí nos van a maltratar durante esa relación. Nos van a enseñar a través de su conducta cómo se siente ser ellos, qué es lo que ellos han sufrido y aguantado. Y no tienen palabras para eso, y las palabras son insignificantes. Generalmente lo hacen a través de conductas terriblemente difíciles de aguantar, y por eso los que trabajamos en esto tenemos que ser emocionalmente sanos nosotros y tenemos que aguantar. Hay demasiados servicios, y es una cosa que se escucha una tras otra vez en Gran Bretaña y en otras partes del supuesto primer mundo, es que la familia no son capaces de aprovechar lo que nosotros podemos dar, ¿no? Entonces, ok, entonces, no, somos nosotros que no somos capaces de realmente dar, ¿no?
la falla no es de ellos en recibir, es de nosotros en no tener la perseverancia y las habilidades para seguir dando cuando ya las cosas vuelven difíciles para nosotros. Entonces, la experiencia del trabajo con la familia tiene que ayudarles a poder sentir esa relación de apego en primer lugar y luego poder darles el espacio y la seguridad para poder revalorar, reprocesar sus experiencias hasta este momento, ¿no? De verlos de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, tanto la abuela de Gerardo como su mamá hablaban de su mala suerte, de que todas sus parejas les pegaban, ¿no? Era mala suerte. Entonces ya paulatinamente hay que ayudarles a ver de que no hay ninguna culpa implícito, pero ellos también tienen que ver. Están eligiendo hombres que son violentos porque no reconocen las señales de un hombre violento, ¿no? Y sus parejas estaban mostrando hartas señales de que aguas conmigo. Pero estas mujeres que crecieron en esos ambientes no fueron capaces de leer esas señales, ¿no? Y ya los estaban ignorando porque es normal para ellos. Entonces ya tienen que poder ver estas experiencias de otra forma. Es sumamente doloroso y ellos necesitan que nosotros seamos testigos de su dolor, ¿no? Y que les ayudamos a desarrollar procesos sanos para manejar ese dolor hasta que pueden llegar a un punto en donde deciden cambiar. Ya no más. Yo ya estoy viendo ahora lo que está pasando con mis hijos. Y es una cosa tremendamente dolorosa para ellos tener que reconocer eso. Pero ya una vez que lo han reconocido pueden decidir. Nosotros podemos ya muy sutilmente, muy amorosamente ya guiarlos hacia poder tomar decisiones distintas, a poder cambiar las estrategias que están usando para poner límites, para tomar mejores decisiones, ¿no? Y si lo hacemos bien, acá está ya Gerardo, que estuvo en la Casa Jukoni, que visitaba a su familia una vez a la semana con los terapeutas, el equipo de terapeutas Jukoni que iba a la familia y ya hacían ya este trabajo educativo terapéutico en conjunto. Doña Mónica está en rojo ahí. Acá están con la abuela. Es importante incluir a todas las figuras significativas en la familia, todos los adultos que son significativos, y si hay un hombre presente es crucial que empiece a participar en algún momento. Cuando lo hacemos bien, esta es la hermana de doña Mónica y sus hijos que ya vinieron a vivir en la misma casa, entonces tenían también que participar. Cuando lo hacemos bien, ahí está doña Mónica con Gerardo y el hermano. Llegamos a tener personas cambiadas y con habilidades para poder incluirse y participarse plenamente en la vida. Gerardo orgulloso de sus brackets, Gerardo muy cool y Gerardo ya siendo un poquito renuentemente pero cariñoso con su hermana, ¿no? Entonces, en términos de un modelo de atención, se ve así, ¿no? El azul es el trabajo que hacemos con individuos, ¿no? Empieza con esta parte de relaciones. En ese eslabón, la relación es con nosotros, es con la educadora o la terapeuta de Jukoni. Generalmente van con un equipo de 3 a una familia de ese tamaño. Entonces, la relación es con nosotros. Cuando ya están teniendo suficiente de esa relación, y varía mucho, podemos empezar a procesar experiencias, las experiencias del individuo. Doña Mónica tenía paulatinamente que contar su historia, o hay el otro lado del espectro, los que ya casi vomitan sus historias, pero sin ninguna emoción o con una emoción descontrolada. Pero ya son los diferentes escenarios. Entonces, procesar las experiencias, y cuando ya
hemos hecho eso bien, llegamos a poder tener metas. Yo voy a cambiar, mis hijos no van a seguir sufriendo lo que yo sufrí. Y al lado derecho está el pirámide del trabajo familiar, que va a la par. Necesitamos empezar con el trabajo individual, eso necesita haber sido avanzado. Si empezamos a tratar de forzar a doña Mónica a trabajar terapéuticamente con sus hijos antes de que ella esté emocionalmente listo para eso, no funciona y generalmente los niveles de violencia en la familia se alzan y hay mucho sabotaje hacia el proceso. Entonces ya el trabajo individual es muy importante. Pero en el otro pirámide lo que estamos haciendo es fomentando las relaciones entre la familia. Estamos ya reconociendo que nosotros no somos los importantes para esa familia. Como escuchamos, la familia realmente tiene muchas funciones súper importantes para que tiene que cumplir, como estaba mencionando la doctora Carolina. Entonces, las relaciones están entre ellos. Empezamos desde cosas tan sencillas que como viéndose de los ojos cuando están hablando, compartiendo información personal, que para una familia así, que no comparte absolutamente nada, ya saber cuáles son los colores preferidos de cada miembro de la familia, o qué es su comida preferida, o qué es lo que más le gusta hacer, o cuál es el programa de tele que más les interesa en este momento. Toda esa información es no compartida. Entonces empezamos con las cosas sencillas de practicar, comunicar y compartir con la familia y luego llegar a poder procesar experiencias como familia. Por ejemplo, en este caso de Gerardo, Gerardo había sido terriblemente maltratado tanto por su mamá como por uno de sus padrastros. Terriblemente maltratado, traía las cicatrices. Entonces, doña Mónica tuvo que asumir responsabilidad de eso y pedirle perdón. Y ya a su vez Gerardo tenía que entender todo lo que su mamá había pasado, por qué ella no podría tomar la responsabilidad antes. No estamos pidiendo perdón, estamos pidiendo entendimiento. Empatía. Entonces esa es la parte de procesar experiencias hasta llegar a metas familiares. Una familia que puede poner metas que no sacrifican el bienestar de uno de sus miembros. Y no digo que es fácil de lograr, pero ahí está. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo que este servicio tiene que ser en el hogar de la familia? Y eso es porque familias como doña Mónica no tiene la capacidad emocional de poder respetar una cita y organizarse para cruzar la ciudad, aunque es en la misma calle. No va a poder ir semana tras semana a la cita, sobre todo cuando ya las cosas vuelven más difíciles. Y emocionalmente difíciles ya es poco para describirlo, ¿no? Entonces y también los problemas están ahí en el hogar. Lo que podemos aprender de la dinámica familiar en el hogar es N veces más de lo que ya se requeriría cientos de sesiones en un consultorio para acceder a la información que uno tiene cuando realmente se va al hogar para observar y escuchar. Entonces, la parte de visitas familiares es crucial. No vamos a poder ayudar a familias de este perfil. No estoy diciendo que para todos lo necesitan, no es lejos de ser todas las familias que están en la pobreza, es lejos de ser todas las familias que sufren violencia familiar, pero las familias que carecen de casi todas las habilidades para poder manejar y cambiar su situación, sí, ya creemos por la experiencia que esto es necesario. Nosotros es interesante porque en Juconi atendemos a 3 diferentes grupos de población. Niños que viven en la calle y sus familias,
niños y niñas que trabajan en la calle y sus familias, y niños y niñas que trabajan en mercado y sus familias. Todos están muy, muy por abajo de la línea de pobreza. Pero una de las grandes diferencias, y está reflejado en los indicadores de desarrollo humano, específicamente en la cifra de mortandad bajo 5 años. ¿No? En los niños, en las familias de niños que viven en la calle, su mortandad bajo 5 años en esas familias es 5 a 6 veces el promedio nacional de México. Y en términos, ya se me olvida cuántos muertos hay por 1000 niños, niñas, pero nos pone a estratos en la sociedad a un nivel como de mismo nivel que Tanzania, que en el este de África. Los niños y niñas trabajadores, mortandad bajo 5 años, que es uno de los indicadores más reveladores de la situación, digamos, es en 3-4 veces el promedio nacional. Y en las familias de mercado es solo una vez el promedio nacional. Entonces ya sí, los niños que viven en calle generalmente tienen el estatus económico más bajo que los otros, pero todas esas familias necesitan, en nuestra experiencia de 25 años de trabajar con familias, estas familias, todos necesitan visitas domiciliarias. Para niños que viven en la calle podemos necesitar 3, 4, 5 años de ese trabajo. Para niños de mercado, que son nuestros ricos, digamos, tanto en términos económicos como en términos de habilidades, ya ellos solamente pueden ya necesitar 6 meses o 1 año, dependiendo de los niveles de violencia y las complejidades que hay. Entonces, no necesariamente estamos hablando de todos, definitivamente, y hay diferentes niveles, ¿no?, dentro de esos grupos. Pero lo idóneo sería no llegar a tener, a obligar a jóvenes como Gerardo a pasar por esa situación, ni a sus hermanitos. Entonces, ¿de qué forma podríamos haber llegado a Gerardo y para ayudarlo mucho antes? Y una de las cosas es a través de un trabajo de diagnóstico en momentos de pre- y postnatal. Ahora, Gerardo y su hermano no nacieron en hospital, nacieron en la comunidad, con partera. Entonces dices, ok, ahí también está difícil, porque estas familias no son visibles, ¿no? Entonces, ahí no. Pero ya el niño más joven, el niño que viene después de Gerardo y su hermana, ella sí nació en un hospital. Entonces, hoy en día hay muchos diagnósticos que fácilmente se aplican, ni siquiera es el médico que tiene que aplicarlos. Hay muchos desarrollados para que las enfermeras aplican los diagnósticos y ahí se pueden empezar a realmente medir si es una familia en riesgo o no, en riesgo de tener violencia familiar o de que haya violencia familiar. Entonces, ahí se podría haber ya visibilizado el problema de Gerardo. En la escuela, Gerardo, sorprendentemente, dado que su mamá era analfabeta y jamás había ido a la escuela, él sí tenía cumplido 2º de primaria y estaba en primaria, o sea, estaba desfasado su educación. Tenía cicatrices, tiene forzosamente que haber ido a la escuela con moretones, tiene forzosamente que haber faltado a la escuela muchas veces, tenía conductas en la escuela que inmediatamente, ya con tantita capacitación para la maestra, podría haber detectado. Muy, muy probablemente, 100% segura, la maestra veía estas cosas, pero luego es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Dónde canalizo a este niño? ¿A quién digo sin meterme a mí en problemas?
o la escuela no quiere meterse en problemas con la familia. Pero ahí si aprendemos a manejarlo, y ha habido gente hablando de estas cosas en estos días, hay formas de hacerlo y detectarlo desde la escuela. Bueno, en el momento que un joven se mete con la ley, Gerardo había tenido hartos encuentros con la policía poblana antes de caerse en el Consejo Tutelar para Menores Infractores. Entonces, eso debe ser inmediatamente que un joven está involucrado con la ley, debe de haber una visita familiar y una atención familiar. Porque mantener a una persona en la cárcel es 1000 veces más caro que darles la atención para evitar que lleguen ahí. Y ya hay mucha evidencia que mostraba de que ya sus hermanos iban por el mismo camino, ¿no? En hospitales, ya sé que muchas de estas personas no llegan a hospitales, pero sí llegan a la Cruz Roja frecuentemente. Gerardo había estado en la Cruz Roja porque una de sus heridas requirió suturas. Y la persona que lo suturó tiene que haber visto las otras cicatrices que llevaba. Entonces ahí hay otro momento y hay modelos, hay habilidades, hay técnicas que se pueden manejar para llegar de forma positiva con la familia. Si mantenemos en mente de que ya doña Mónica está haciendo esto no porque es una persona malvada, es porque es una persona desesperada y no tiene otras herramientas para hacer las cosas de otra forma. Si llegamos con ese entendimiento, ya sí nos abren la puerta y sí podemos ayudarles. Entonces, realmente para terminar, palabra bonita para ustedes, ¿verdad? Ya necesitamos sistemas fuertes de canalización entre servicios y dependencias, ¿no? Realmente necesitamos un servicio unificado, un sistema realmente en donde todas sus piezas están no solamente en contacto, pero trabajando en conjunto con las otras partes. Salud trabajando con educación, junto con la parte legal. Sí, alguien me está haciendo ahí, hay una palabra que me falta, ¿verdad? ¿Mandé? Una red, sí, trabajan en una red, gracias. La parte de la atención en el hogar necesita ser a largo plazo, necesita ser intensivo, necesita haber atención de salud mental para madres y padres. El 90% de las madres que nosotros encontramos están sumamente deprimidas, es muy difícil lograr una buena atención para ellos. Y la atención necesita ser especializada. Necesitamos personal capacitado y necesitamos supervisión de casos. Supervisión de casos en donde hay mínimamente cada 6 meses un análisis de casos por parte de todas las partes que deben ser involucrados. ¿Qué es salud? ¿Qué es la parte legal? ¿Qué es la parte de educación? ¿Qué son los padres? ¿Qué son ya los trabajadores sociales? La psicóloga. Y cualquier otra persona que es significativa para esa familia. Y, claro, necesitamos presupuesto. Y la nueva ley, no puedo controlarme, la nueva ley dice que no se necesita presupuesto. Entonces, porque dice que ya no, dice que hay funciones nuevas. Pero si estamos tratando de generar un sistema de garantías de derechos, ¿cómo no va a necesitar nuevas funciones y presupuesto? Entonces, muchísimas gracias. Una cosita más, por favor, busca nuestra página web. El finales de octubre tenemos un congreso específicamente sobre métodos educativos terapéuticos para trabajar con niños y familias marginados, afectados por la violencia familiar. En Puebla, además. Muchas gracias.
agradeciendo la participación de nuestra ponente, la licenciada Alison Lane. Quien tenga interés en realizar alguna pregunta o comentario, les pedimos lo hagan por favor por escrito y ella amablemente se dará la tarea de contestar y de poder contestarles. También decirles que vamos a entregarle un reconocimiento a nombre del Sistema Nacional DIF por su participación en esta ponencia y un presente a nombre del Gobierno del Estado de Colima y del DIF estatal Colima, agradeciendo su visita. No se salgan para que escuchen las indicaciones de la comida, por favor. Gracias por su participación en esta ponencia. Esperamos las indicaciones generales que nuestra maestra de ceremonias nos va a brindar.